momento está habilitado el Classroom. Súbanmelo esos 3 cuadros al Classroom, por favor, en este momento. Es decir, vamos a transcribir a este lado todos los datos que ustedes hayan generado o hayan calculado, ¿no? Entonces me van a ir dictando para, en función a ello, ir aplicando. Acá debemos consignar los impuestos a los que nosotros estamos determinando, los impuestos en los que nosotros estamos estableciendo el reparo. Y tenemos acá ya el resumen de lo que es el IVA, el ITER y el IUE en este caso. Si tuviéramos otros impuestos, ya si existiesen otros impuestos, pues en ese caso se consignan todos los impuestos. Si yo tengo, por ejemplo, el RSIVA, consigno el RSIVA. Tengo ITER retenciones, consigno ITER. Todos los impuestos deberían aparecer en este cuadro. Nosotros tenemos solamente estos 3 impuestos. Por lo tanto, vamos a trabajar únicamente con los 3 impuestos del ejercicio que hemos resuelto. Bien, entonces vamos consignando aquí los datos, por favor. Y decimos el IVA no voy a establecer ya por periodos, porque se supone que yo ya lo tengo en mi cuadro acá por periodos. Entonces, lo que tengo que consignar es directamente el importe. Entonces, ya no hay acá lo que es el periodo. Ya, directamente nos vamos al tributo omitido. ¿Cuánto es el tributo omitido del IVA? Aquí 7.006. No. A ver, vamos a ver. 1006. Tributo omitido para el IVA. ¿Cuánto teníamos tributo omitido para el IVA? Esto lo han calculado conmigo, solo que yo lo he borrado. Licenciada, sumando todos los periodos, ¿verdad? De septiembre a diciembre. Sí. Es 19.695. Solo el tributo omitido. Sí. Ya. El ITER. 13%. Del total de ventas no facturadas se supone que esto es el 13%. Del total de ventas facturadas, díctenme el 3%. 4.545. El IUE. Eso conmigo también lo hemos determinado. $32.951. Creo que tengo solo un estudiante. Ya, el total de mi tributo omitido, por favor, si me ayudas. $57.191. 57.191. Ya. Por favor, vayan transcribiéndome aquí el total de cada columna para que uno me dicte, ¿no? O sea, este total, por ejemplo, que teníamos, yo no lo tengo de ustedes, lo he borrado, ¿ya? Este total, por ejemplo, que tenían que haber hecho del tributo omitido, mantenimiento de valor, lo que me acaban de dictar es este monto, ¿verdad? Entonces, sumen el total de mantenimiento de valor y esta columna, esta última fila, es la que vamos a trasladar a este cuadro resumen.
Ya les voy a dar unos minutitos para que trasladen y directamente me dicten. Tener todos los cuadros listos y transcribirme, no recién resolverlo, ¿no? Yo me voy a inventar datos, ¿ya? Y ustedes van a después completarlo. Y yo tengo que seguir avanzando porque no los puedo esperar. Bien, me voy a inventar que el mantenimiento de valor era 5.000. Mi total de tributo omitido actualizado se supone que es el tributo omitido más mi mantenimiento de valor. En este caso va a ser 62.191. El interés me voy a inventar que era 10.000. Por lo tanto, mi deuda tributaria va a ser 72.191. Mi multa por omisión de pago es el 100% del tributo omitido actualizado. Eso lo tenemos en el Código Tributario y dice, quien no pague o pague de menos sus impuestos comete la contravención de omisión de pago, cuya sanción es de 100% del tributo omitido actualizado, es decir, otros 62.191. Por lo tanto, mi total de adeudo tributario va a ser mi tributo omitido actualizado más mis intereses, ¿no? Que me da los 72.191, más la multa por omisión de pago que estipula el artículo 42 del Código Tributario. Entonces, en este caso vamos a tener un total de 134.382, ¿sí? Este es mi total. Bien, ahora, en función a este cuadro, resumen, en realidad aquí termina nuestro proceso de fiscalización, independientemente de dónde estemos determinando tributos, sea por depuraciones, ventas no facturadas, seguimientos o cualquier técnica que tengamos, vamos a concluir con este cuadro resumen de adeudos tributarios. ¿Qué es lo que corresponde? Acá corresponde que se analice y se asesore al contribuyente respecto a la aplicación de lo que es el artículo 57, 157 y 156 del Código Tributario. Por favor, saquen su Código Tributario y den una lectura a lo que es el 156 y 157. Habla del arrepentimiento eficaz, licenciado. Habla del arrepentimiento eficaz, ¿sí? Efectivamente. ¿Qué nos dice sobre el arrepentimiento eficaz? Dice que cuando el sujeto pasivo tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la administración tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de declaraciones juradas. En el caso de delito de contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes del comiso se entregue voluntariamente a la administración tributaria la mercancía ilegalmente introducida en el país. Si el contrabando consistiere en la salida ilícita de las mercancías del territorio nacional, procederá el arrepentimiento eficaz cuando antes de la intervención de la administración tributaria se pague una multa igual al 100% del valor de la mercancía. Ya, un favor, ¿tienes una versión anterior del Código Tributario? ¿De qué gestión qué versión me estás leyendo porque no está actualizada? Alice, solamente conseguí este.
Ya, es una versión que no está actualizada, te comento, por favor. Gracias por la lectura, pero no está actualizada, ¿ya? ¿Qué nos dice el 157? Nos dice que en el caso de que el contribuyente pague, ¿no?, su deuda tributaria, es decir, pague todo esto. Al hablar de deuda tributaria, por eso tiene esa composición, lo que les he presentado el cuadro, nos dice, si paga esta deuda tributaria, es decir, el tributo emitido más el mantenimiento de valor, más los intereses, dice, queda extinguida esta sanción. ¿Sí? Queda extinguida esta sanción. El contribuyente debería pagarnos, en realidad, mi total de adeudo, perdón, total de la deuda tributaria, en este caso, obviamente le estoy poniendo nominalmente, ustedes tienen que trabajar con los datos correctos, de 72.191. Y fuera de esto debería pagar la multa por omisión de pago. Es el 100% del tributo omitido actualizado, es decir, debería pagar 62.191. ¿Sí? Ese es el monto que debería pagar y un total de adeudo tributario. Fíjense la diferencia entre deuda y adeudo tributario. ¿Sí? Entonces, el total del adeudo tributario es de 134.382. Nos dice, aquí hay un error, les decía, porque no está actualizado. De acuerdo a la modificación que ha sufrido este artículo, porque ha sufrido una modificación con la ley 812, y dice que si el contribuyente paga hasta el 10º día de notificada la vista de cargo, nosotros hemos terminado la fiscalización, le hemos notificado su comunicación de resultados a través de la vista de cargo. Si dentro de los 10 días siguientes, dice, hasta dentro del 10º día de notificada con la vista de cargo, el contribuyente paga, dice, su deuda, esta multa por omisión se extingue. Es decir, esto desaparece. Ya no pagaría, lo voy a poner con negro, por favor. ¿Sí? Desaparece esa multa y únicamente pagaría los 72.191. ¿Ya? Siempre les he dicho que materia tributaria es una de las asignaturas que tiene una particularidad, que es bastante dinámica en la parte normativa. Es decir, lo que hemos aprendido hoy día, mañana podría no servirnos. ¿Ya? Y esto es justamente lo que va a pasar con este artículo 157, les comento. No sé si han escuchado que se está incorporando o se está tratando en la Cámara de Diputados, que ya ha sido aprobada, tiene que pasar a la de senadores, que se está modificando el Código Tributario. ¿Han escuchado o no? ¿Nadie ha escuchado nada? La verdad no le hice mi caso. No ven noticias, no ven periódicos, nada, ustedes. Ya. Yo les voy a enseñar lo que ahorita está vigente y lo que dice, ¿ya? Y eso es lo que nos dice en este momento. Tienen 10 días emitida la vista de cargo para pagar y no paguemos la multa por omisión. Les comento que esto se está modificando, ¿ya? No quiero hablar de tiempos, ¿ya? Pero se está ampliando el plazo de los 10 días. Entonces, probablemente lo que estamos aprendiendo hoy día, espero que hasta antes que terminemos el semestre salga la modificación, yo les voy a dar cuáles son los datos. Entre tanto, les voy a enseñar lo que está vigente en este momento. Y aquí está claramente establecido lo que les decía, lo que aprendemos hoy día, mañana puede no estar vigente, ¿ya? Entonces, por favor, siempre es bueno que nosotros vayamos actualizándonos, vayamos viendo materia tributaria. Es lo bonito y lo feo al mismo tiempo, ¿no? Lo bonito porque uno no está siempre con lo mismo, ¿sí? Con seguridad lo que yo he aprendido, sin desmerecer obviamente ninguna materia, lo que yo he aprendido hace muchos años en administración, no sé, en cálculo, no ha cambiado. O sea, lo que yo he aprendido les han enseñado exactamente lo mismo a ustedes.
porque no ha habido grandes modificaciones en esas asignaturas. En cambio, en materia tributaria, de lo que yo he aprendido a lo que estamos aprendiendo hoy día, hay pues abismos de diferencias, ¿no? Muchas cosas que se han cambiado, y es más, ya les digo, lo que estamos aprendiendo hoy día, el próximo mes de julio, que está previsto que podría aprobarse ya, depende cómo lo define, pero podría ya aprobarse esta modificación, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a aplicar lo que es el artículo 156 del Código Tributario. Ya, definitivamente no hemos pagado porque no teníamos plata. Dentro de los 10 días me han notificado con mi visa de cargo, no tenía plata y no pagué. Por lo tanto, se mantiene toda esta situación, ¿sí? Entonces, puedo todavía, tengo la opción de aplicar lo que es el 156 de la Ley 2492. ¿De qué nos habla el 156? De la reducción de sanciones, licenciado. De la reducción de sanciones, ¿sí? Nos habla de la reducción. Esto es del arrepentimiento eficaz. Hemos dicho que aquí no tenía plata, bueno, ya no lo pagué, pero en el caso que hubiera tenido plata y yo me pueda acoger, entonces solamente hubiera pagado esa deuda tributaria, ¿ya? Ahora, no necesariamente, pero también aquí ya esto ya como una sugerencia para ustedes. Si a ustedes les notifican una vista de cargo bajo estas condicionantes, digamos IVA y TIV, yo no tengo plata, pero quisiera acogerme al arrepentimiento eficaz, ¿sí? ¿Puedo hacerlo por impuestos? Sí, pero tendría que pagar todo el impuesto, todo para el arrepentimiento eficaz. ¿Podría hacerlo por impuestos? Aquí ya vamos viendo. De repente puedo pagarlo todo el IVA, todo el IT o todo el IVA, pero no puedo pagar una parte sí y una parte no. Y la otra sugerencia es, ¿qué tal si yo estoy de acuerdo, no sé, digamos con el IVA, pero no estoy de acuerdo con el IT, o estoy de acuerdo con el IVA y el IT y no estoy de acuerdo con el IVA? Ya, supónganse, no estoy de acuerdo. ¿Cuál es mi sugerencia? Hagan esto que están de acuerdo. ¿Por qué? Porque van a poder beneficiarse de esto, que es la aplicación del arrepentimiento o la reducción de sanciones. Entonces van a evitarse multas. Fíjense, mi multa es 62,000, casi se me duplica. Entonces, si yo estoy segura de que me han calculado mal, entonces me voy a ir a impugnar. Tampoco voy a pagar si me han calculado mal y no estoy de acuerdo. Me voy a ir a todas las instancias, recursos de alzada, contenciosos administrativos, me puedo ir incluso hasta Sucre. Pero si yo sé que está bien, o yo considero que corresponde la determinación de la administración tributaria, más bien se sugiere que lo paguen o en su caso se acojan a plan de pagos. Porque si se acogen a plan de pagos tienen el mismo beneficio del arrepentimiento eficaz. Entonces se van a ahorrar lo que es la multa correspondiente. ¿Ya? Vamos con el artículo 156 que nos habla de la reducción de sanciones. Por si acaso, el 157 y el 156 únicamente se aplica a lo que es la sanción. No es que me van a perdonar mi interés, mi mantenimiento de valor, no. Únicamente se va a lo que es la sanción. Ya, a eso se aplica. Muchas veces los contribuyentes también, obviamente no son del área, nos dicen, pero dice el 156 que me van a perdonar, y si yo, sí, te van a perdonar, pero te van a perdonar esta columnita. No te van a perdonar estas otras, ¿no? Ellos creen que todo esto se perdona y solamente tendría que pagar el tributo emitido. No es así, ¿ya? El 156 y 157 se aplican solo a las sanciones, no al resto de los componentes de la deuda tributaria. ¿Ya? Dentro de lo que es el 156 establece y nos dice que si nosotros pagamos, ¿no? Si se paga la deuda tributaria, después del 10º día, tenemos una primera condicionante. Y nos dice, ¿qué pasa si se paga después del
décimo día. Y, ojo, esto tiene que tener mucho cuidado. Después del décimo día y antes de que se emita la resolución sancionatoria, perdón, la resolución determinativa. Ustedes recuerdan el proceso rápidamente de lo que era el proceso de determinación. Decíamos la fiscalización, ¿se acuerdan? Tenemos todo ese proceso, después nos notifican con la vista de cargo, después nos notifican, hemos dicho, con la resolución determinativa. Sí, ese era el proceso de determinación, ¿verdad? La fisca acababa aquí con esta visa de cargo. Notificamos la visa de cargo y acaba con eso. Y después pasa a jurídica para que emitan la resolución determinativa y después de esto, bueno, se puede ir a las instancias para las reclamaciones. Entonces, aquí nos está diciendo, si paga la deuda tributaria después del décimo día, porque bueno, hasta el décimo día teníamos la sanción del arrepentimiento eficaz, me he hecho, ya no pude pagarlo, pero antes de que se emita la resolución determinativa, ¿sí? Dice, se tendrá una reducción de la sanción del 80%. Entonces acá dice, vamos a tener una reducción de la sanción del 80%. ¿A qué equivale eso? Voy a volver a mi ejemplo para que esté claro el ejercicio, ¿sí? El total de mi deuda tributaria es de 134.382. Perdón, total de mi deuda tributaria. Hemos dicho que aquí va a ser mi sanción por omisión de pago. Es el 100%. ¿Sí? ¿Cuánta es mi sanción? 62.191. Por lo tanto, yo tendría que pagar acá, lo que ya hemos determinado, de los 134.382. Pero con esta reducción, dice, si nosotros estamos pagando antes, esto de aquí, esta multa del 100%, me dicen que me van a rebajar un 80%. Eso equivale a decir que esto no puedo mover mi total de la deuda tributaria, ¿sí? Mi sanción por omisión, si me están rebajando el 80%, ¿a cuánto rebaja? ¿A cuánto rebajaría esto si me están rebajando el 80%? 49.752,80. ¿Eso cuánto es? ¿El 20% o el 80%? El 80%. Pero me están rebajando 80%, entonces ¿cuánto se supone que tengo que pagar? 12.438,20. 12.438. Por favor, lo voy a suprimir los decimales, ¿ya? Tendría que pagar solamente eso. Por lo tanto, mi total, ¿cuánto va a ser? Dice, el total deuda tributaria no sería 72.191. Este es Perdón, aquí 134.000. estamos mal. 72.100, no tienes toda la razón, yo estoy aquí ya corriendo mucho. 72.191, gracias. Y aquí tengo la sanción 62.000, esto sería en condiciones que determina la norma. Y esto sería con la reducción. Y me dice acá,
tengo que pagar sí o sí los 72.191 y me están rebajando el 80% de este monto, entonces solamente tengo que pagar el 20%, en otras palabras, aquí estoy pagando solo el 20%. Si yo hice pago después de que me han notificado, después de los 10 días de la vista de cargo y antes de que me emitan la resolución determinativa. Por lo tanto, ¿cuánto voy a pagar en total? 1.629. ¿Perdón? 84.629. Gracias. ¿Sí? Entonces, esto ya no lo pago, ¿no ven? Lo voy a anular, lo voy a poner con otro colorcito para que ustedes se den cuenta que si yo me acojo a eso, ¿sí? Ya no voy a pagar esto. Sí pago lo que es mi deuda tributaria, pero mi sanción ya no voy a pagar el 100%, voy a pagar únicamente el 20%. Y mi deuda tributaria en total sería 84.000. Fíjense aquí, si yo me acogía al arrepentimiento eficaz, hubiera pagado 72.000. Pero bueno, no pude, pasó algo, estoy pagando después, pago 84.000. ¿Sí? Voy con la segunda condicionante. Voy a trabajar con el mismo dato para que me facilite, ¿ya? ¿Qué me dice la segunda condicionante dentro del mismo 156? Si paga la deuda tributaria, nos dice, después de notificado la resolución determinativa, ¿sí? Pero nos dice, y antes del recurso, de presentar el recurso de alzada, ¿sí? Ya me han notificado como visa de cargo, ya pasé a esa instancia, no he podido acogerme a esta instancia, ¿no? Antes de que yo interponga mi recurso de alzada, dice, puedo tener todavía una deducción de la sanción, ¿de cuánto? 60%. Del 60%. ¿Sí? Este es mi origen. Mantengo mi total deuda tributaria. En este caso, ya no voy a pagar el 20%. Si me están rebajando el 60%, ¿cuánto voy a pagar? 40%. El 40%. ¿Eso cuánto representa? 4.800. 28.876. 28.876. Eso sería lo que tengo que pagar. Mi total, ¿cuánto es mi total? 101.067. Licenciada, a mí el 40% me sale 24.876. De 72.191. A ver, por favor, confírmenme. Sí, Lice, sale 24.876. 28.876. 24.000. A ver, el 40, estamos hablando de que el 60% me descuentan y tengo que pagar el 40%. 40% de 72.191, ¿cuánto es? Está bien ese 28, Lisa. ¿O no? Sí, Lice, Lice. ¿no es de 62? ¿Perdón? De la sanción por omisión, el 40% sería lice. ¿Cuánto es mi sanción?
62.191. 62.191. ¿Sí? 62.191. Por lo tanto, ¿cuánto es mi 40%? Porque justamente eso les he dicho, la reducción no viene al tributo omitido, la reducción viene solo a la sanción. Por lo tanto, ¿cuánto es mi 40%? 24.876. 800. 76. ¿Sí? O sea, ojo, solamente viene a esto la reducción, no viene al total. Por lo tanto, ¿cuánto es mi total? 97.067. 97.067. ¿Sí? También dice, bueno, ¿qué pasa si nosotros, y hay la última opción, qué pasa si nosotros pagamos la deuda después de que hemos interpuesto el recurso de alzada? Y tenemos otra probabilidad, la tercera posibilidad que nos prevé el artículo 156, que mientras haga también otra vez el comentario, ¿no? Este artículo está previsto que se va a modificar. Entonces, de pronto, lo que estamos haciendo ahorita puede no tener vigencia a partir de que terminemos el semestre. Si terminamos antes, yo les voy a dar cuáles son esas modificaciones, pero si no, bueno, quedan ustedes de que tienen que ver este análisis en qué está modificando o qué se ha modificado del Código Tributario. ¿Ya? No me quiero adelantar yo porque de repente, de pronto, el borrador que yo conozco no se aplica o no se aprueba en la misma proporción y hay algunas modificaciones. Entonces, lo mismo les estaría enseñando algo que no está aprobado. Entonces, por eso prefiero trabajar con lo que actualmente está aprobado. ¿Ya? Y nos dice, si se paga después de interpuesto el recurso de alzada, ¿sí? Después de interpuesto y antes de la presentación del recurso jerárquico. ¿Cuánto va a ser mi deducción? 40%. Va a ser únicamente el 40%. Eso equivale a decir que ¿cuánto tendría que pagar? El 60%. El 60%. ¿Cuánto va a ser mi 60% de mi sanción? 37.314. 37.314. Mi total. Ciento. 109.505. 505. ¿Ya? Y esas son todas las posibilidades que nos da la normativa. ¿Ya? Entonces, y bueno, y si el contribuyente después considera que tiene que interponer el recurso jerárquico y se va a interponer el recurso en instancias superiores, ahí ya tiene que pagar el total, ¿no? Entonces, aquí, en la última opción, si no hay nada, si él ya opta por no pagar nada definitivamente y se va a última instancia, entonces aquí ya no tenemos ninguna sanción, va a tener que pagar el total, ¿no? Es decir, va a tener que pagar este monto y ya no hay ninguna sanción, ningún descuento y tendría que pagar pues lo que hemos determinado, ese monto. ¿Sí? Ya no hay opción de descuentos después, no hay ningún descuento que se da y automáticamente tendría que pagar el 100% y ya no existe reducción de sanciones, absolutamente nada.
¿no? Tendría que pagar todo al 100%. ¿Ya? Estas son todas, ahora, no quiere decir que un contribuyente va a tener todas las posibilidades, ojo, ¿sí? Recapitulando un poquito, ¿qué me dice el 157? Si el contribuyente paga su deuda tributaria, esta columnita que está de amarillo, ya paga dentro de los 10 días de notificada con la vista de cargo, es decir, han terminado mi fiscalización, me han comunicado resultados a través de la vista de cargo. Si dentro de los 10 días yo pago, esta multa que es automática me la perdona, ¿sí? Y solamente voy a pagar mi deuda tributaria y ya no pago mi multa por omisión de pago. Por eso lo he bloqueado aquí con negro y esa es la aplicación del 157. Pero ¿qué pasa si yo no pude acogerme al 157 porque no tenía plata, no sé, por alguna razón, ¿sí? O no estaba de acuerdo. Entonces dice, después del 10º día, porque no se olviden que una vez que me notifican con la vista de cargo, yo tengo 30 días para presentar todavía descargos y podrían modificarme. Entonces tengo la oportunidad. Entonces dice, y antes de que me emitan la resolución determinativa, si yo pago, me van a reducir mi sanción, solamente la sanción, el 80%, lo que equivale a decir que yo tengo que pagar un 20%. Los 20% de la sanción, por lo tanto mi deuda sería solamente 84. ¿Qué pasa si yo paso a la siguiente instancia? Me han notificado la resolución determinativa y antes de interponer el recurso de alzada, ¿tengo todavía algún descuento? Sí. Yo tengo, dice, un descuento del 60%, lo que equivale a decir que tengo que pagar sí o sí un 40% si yo llego a esa instancia, ¿sí? Voy a tener que pagar. Y finalmente, la última oportunidad de descuento que pueda tener es después de interponer el recurso de alzada y antes del recurso jerárquico, yo puedo pagar, si tengo una reducción de sanción de ¿cuánto? Del 40%. Si yo tengo del 40%, tengo que pagar el 60% y ese sería. Si paso y yo he interpuesto ya mi recurso jerárquico, sea como sea, ya no tengo reducción de sanciones, automáticamente voy a tener que pagar lo que determine. Obviamente, si en el recurso jerárquico yo he ganado, esto puede bajar, ¿no? Pero es una posibilidad, una probabilidad que se pueda dar. En el caso de que perdamos, pues vamos a tener que pagar la multa al 100%. Justamente estos artículos son los que están en proyecto de que se puedan modificar, de que sean modificados tanto el 157 como el 156, ¿ya? Preguntas, dudas, ¿quedó comprendido, por favor, este concepto? Licenciado, una consulta. Adelante, dime. En este caso, yo como contribuyente, si tuviera una deuda tributaria del IVA, IT y el IUE, habría la posibilidad de que pueda hablar con la administración tributaria para poder acogerme a un arrepentimiento eficaz específicamente de un solo impuesto. Sí, se está aplicando, te cuento, inicialmente se decía que no, pero ahora se está aplicando por impuestos, ¿ya? Entonces sí podrías escoger por el impuesto, pero tendrías que pagar todo el impuesto. Ahí sí no puedes decir, si tienes, por ejemplo, como en el caso septiembre, octubre, noviembre, diciembre, solo quiero pagar septiembre, digamos, y acogerme, no hay por periodos, tendría que ser todo el impuesto. Gracias, Lice, está bien. ¿Ya? ¿Alguien más quedó comprendida la aplicación? Esto es muy importante, por favor, porque uno nunca está libre de que pueda asesorar o de que pueda estar trabajando en la empresa y me hacen una auditoría, ¿no? Entonces es bueno conocer estos regímenes de incentivos, porque fíjense, de pagar, por ejemplo, en esta primera instancia de 134 a 72, pues hay abismos de diferencia, y eso que yo me he inventado, ¿no? Esto puede ser mucho más, y además por el transcurso del tiempo, ustedes cuando tengan los datos correctos van a ver realmente cuánto significa, en qué proporción crece, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy, por ejemplo, desde 134 que baja a 84, igual sigue siendo considerable, o a 97, ¿no? Entonces, y la última es a 109 de los 134, porque después ya no hay posibilidades. Entonces, esto tiene que estar claro y reitero, estos artículos están en proyecto de modificaciones,
¿sí? Está en proyecto de modificación. Si se aprueba la ley, porque es una ley, no se olviden que solo la ley puede crear, modificar tributos. Tiene que haber una ley del mismo rango que pueda modificar estos artículos. Entonces, si la ley se aprueba hasta antes que terminemos el semestre, yo les voy a dar cuáles son las modificaciones. Si no, ustedes tienen que actualizarse. O sea, se va a aplicar lo mismo, la reducción, solamente que van a ir variando días y van a variar porcentajes, probablemente. Entonces, no quiero decirles que está proyectado, como les digo, porque podría no aprobarse como está proyectado. Entonces, mientras no esté la ley, no podemos especular, ¿no ven? Simplemente decir que hay modificaciones que se van a dar y hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ya, dudas, consultas antes de que pase a otro tema. Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿cómo estás? Tengo una consulta. En caso de que no tengamos un aviso de fiscalización, es decir, una empresa que tiene deudas tributarias, ¿puede acogerse a lo que es el arrepentimiento eficaz? Pero si no tienes deudas, ¿por qué te quieres acoger a algo? Es decir, si tengo deudas pendientes, deudas tributarias, licenciada, de varios meses. Ah, ya, por declaraciones juradas. Sí, por declaraciones juradas que no se han cancelado, ¿verdad? Los impuestos, pero por varias razones y están ahí deudas tributarias. También puedes aplicar, pero aquí hay una variante, ¿ya? Cuando se trata de falta de presentaciones de declaraciones juradas sin importes a pagar, suponiendo que tú tienes estos importes y no lo has pagado, cuando se trata de presentaciones de declaraciones juradas, es automático la aplicación del 157, es decir, no tienes ninguna sanción, ¿ya? ¿Cuándo empiezas a tener sanción? Cuando esa declaración jurada que está en el departamento de recaudaciones, porque tú has presentado tu declaración jurada, la has enviado para que no te multen la multa por incumplimiento de deberes formales, pero no has pagado, tienes un importe por pagar. Entonces, si ese importe inicialmente está en el departamento de recaudaciones, se hace la gestión de cobro de los mismos, es decir, te van a llamar para que puedas pagar. Si no pagas, esto lo van a derivar al departamento de cobranza coactiva. Ya lo derivan al departamento de cobranza coactiva. Y en el departamento de cobranza coactiva se emite lo que se llama un proveído de ejecución tributaria, un PIET se llama, ¿ya? Proveído de inicio de ejecución tributaria. Así se llama, cuando tienes declaraciones juradas, te emiten un PIET. Este PIET puede ser notificado y eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Normalmente los PIETs ya no se notifican personalmente, se están notificando a través de los buzones tributarios. Y muchos de los contribuyentes, bueno, no tenemos la costumbre o no abrimos nuestros correos tributarios y no nos enteramos. Entonces, aquí lo mismo, hay que tener mucho cuidado. Va a aplicar lo mismo que esto, ¿no? Pero hay que pagar este PIET, por ejemplo, si me notifican, tendría que pagar dentro de los 10 días siguientes. Si ya pasa los 10 días siguientes, ocurre lo mismo que esto, ¿no? Después de los 10 días siguientes del PIET, si yo pago, ya mi sanción va, sí o sí, va a ir con el 20%, ¿sí? Y si ya me sacan mi resolución sancionatoria, ahí va a ir con antes de mi resolución sancionatoria, va a ir con el 40%, y si me notifican ya mi resolución sancionatoria, va a ser con el 100%. Entonces, corre esto, pero siempre y cuando recaudaciones te lo haya pasado al departamento de cobranza coactiva y te emitan este documento que se llama PIET. No sé si me has comprendido, por favor. Un poco, Lisa. Un poco. A ver, en palabras sencillas, lo que tienes que evitar es cuando tú tienes una falta de, tienes una presentación de declaraciones juradas, tienes la presentación de declaraciones juradas, ¿ya? Con movimiento dentro del plazo, a eso te estás refiriendo. No me has presentado tu declaración, pero sí, sin importe a pagar. ¿Ok? Sí. Sin importe a pagar. Digamos que debías 10,000
Para que no tengas la multa por incumplimiento de deberes formales, has declarado y has puesto los 10.000, pero no vas a pagar. A eso se refiere presentación. Sí. ¿No ve? Ya. Sí. Esto está, por si acaso, en el departamento de recaudaciones, inicialmente. ¿Ya? Este departamento, mientras está en este departamento, automáticamente tú estás acogida a lo que es el arrepentimiento eficaz. ¿Ya? El momento en que tú lo pagues, vas a pagar sin la sanción, automáticamente. Pero ese departamento, cuando no pueden cobrar, ¿qué hace? Lo mandan al departamento de jurídico. En otras palabras, lo mandan a cobranza coactiva, que es una unidad dentro del departamento jurídico. Cuando lo remiten a este departamento, esta deuda que tú tienes, ¿ya? Acá, ¿qué van a hacer ellos? Te van a emitir un PIET. ¿Qué es un PIET? Es un proveído de inicio de ejecución tributaria. Es el inicio para que te empiecen a cobrar a través de medidas como retención de fondos, embargos, retención a terceros, etcétera, etcétera, ¿no? Te van a emitir un PIET, ¿ya? Mientras no te emitan el PIET, no hay problema, sigues tú con tu arrepentimiento eficaz. El momento que ya te han emitido tu PIET, ¿ya? El momento que te han notificado, a partir de esto, corre lo mismo del arrepentimiento eficaz que hemos visto. Solamente aquí diría, si pagan después, si pagas hasta el 10º día, corre el arrepentimiento eficaz. Pero si tú pagas después del 10º día de que te han notificado con el PIET, en este caso hemos hecho la práctica para la visa de cargo, pero aquí tiene que ser del PIET, ¿ya? Y antes de que te emitan la resolución sancionatoria, tienes un 20%, ¿sí? Si tú pagas, dice, antes de que te notifiquen, notificado con el PIET, y antes de la resolución tienes un 40%, y si ya te notifican definitivamente con la resolución, va a correr el 100%. Entonces, esto hay que tener cuidado. Se aplica lo mismo, pero una vez que pasen al departamento de cobranza coactiva. Mientras no pase al departamento de cobranza coactiva, tú estás, el momento en que tú quieras, pagas con el arrepentimiento eficaz. Muchas gracias, licenciada. Una consulta más. Ahora, ¿Cómo? Gracias, licenciada. Una consulta más. ¿Cómo el contribuyente recibe PIET? ¿Mediante un correo electrónico, un mensaje? Ya, está llegando, primero que el departamento no está en el procedimiento, no dice el código tributario que se tiene que llamar al contribuyente y cobrarle. Solamente que por procedimiento y por gestión de cobro, lo que se les pide es a recaudaciones que los llamen a los contribuyentes o les manden mensajitos para que se apersonen al departamento de recaudación. Entonces, si te llega un mensaje o te llaman, siempre es bueno que te apersones para decir, aquí estoy, ¿no? Y no te lo pasen a cobranza coactiva. Y te puedas acoger incluso a un plan de pagos. Si te acoges aquí a un plan de pagos, no tienes plata, pero te acoges a un plan de pagos, igual vas a seguir con el arrepentimiento eficaz. Igual sigues. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que cuando te llamen o recibas algún mensajito, te apersones. Una vez que pasa al departamento de cobranza coactiva, te emiten el PIET. Ahora, este PIET, todavía, no sé cómo hacen las distritales, no sé si los llaman, pero en los GRACOS lo que hacen es, por ejemplo, una vez antes de emitir el PIET, se lo llama al contribuyente, ¿no? Les llaman por teléfono y les dicen, señor, está aquí, por favor, venga a pagar, le dicen, ¿no? Justamente ¿para qué? Para que se acoja al arrepentimiento eficaz. Pero si no les contestan o no se han apersonado, se procede a la notificación, pero se notifica a través del buzón tributario. No te olvides que está vigente la notificación electrónica a través del buzón tributario. Entonces, directamente al buzón del contribuyente les mandan la notificación, ¿sí? Entonces, una vez que has recibido la notificación, lo que tienes que hacer es, dentro de los 10 días siguientes, apersonarte y regularizar, pagar o acogerte a plan de pagos. ¿Para qué? Para que sigas con tu arrepentimiento eficaz. ¿Ya? Si dejas pasar a la otra instancia, ahí ya empiezan a correr las sanciones. ¿De acuerdo? No sé si ahora sí me has entendido. Sí, licenciada, muchas gracias. Comprendí todo, ¿no?
Gracias. Ya. Aquí lo importante es, y eso va para todos, cuando uno está trabajando, a veces desconoce, ¿no?, estos procedimientos, y bueno, llega, algún rato yo he visto a alguna persona que le ha llegado al 100%, y el empresario o el dueño, obviamente al contador, lo quiere linchar, ¿no? Le dice, ¿por qué no me has dicho antes? ¿Por qué no me has avisado? Podíamos pagar, podíamos acogernos a plan de pagos. Porque no necesariamente tienes que pagar, puedes acogerte a plan de pagos para beneficiarte de este arrepentimiento eficaz o de la reducción de sanciones, ¿no? O sea, si no tienes plata, te acoges, igualito estás con beneficio. Solamente que cuando estás en plan de pagos, tienes que cuidar de que no se te caiga tu plan de pagos, porque si se te cae, toda esta sanción que te han perdonado se reactiva. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Sí, licenciada. Creo que se me han dormido. No, Liz, está bien. Vamos. Está interesante, licenciada. Sí, Ok, Lisa. chicos, bueno, ya tenía que darles otro método, otra técnica de auditoría para que determinen, pero ya me queda 5 minutos, prácticamente 7 minutos, y me voy a quedar a medias. Entonces, por favor, mañana vamos a continuar, ¿les parece?